Hola a todos, para mí es un gusto estar con ustedes y quiero comenzar contándoles una pequeña historia. Ella es Jennifer. Ella y su esposo, Angelo Merendino, decidieron, después del diagnóstico de cáncer, empezar a contar a través de unas imágenes. Ellos enunciaron como la historia de la batalla sin sentido, todo lo que le pasó a Jennifer a través de su historia de cáncer. Ella fue diagnosticada en el 2008 y en el 2011 falleció después de 3 años de lucha, después de 3 años de muchos momentos de sinsentido, de recuperar el sentido, y ella quiso que dejaran un legado sobre su vida y sobre su historia a través de estas imágenes. Como ustedes pueden ver en la imagen, este es uno de esos momentos de la trayectoria de su vida en los que tuvo máximo dolor. Dolor físico es lo que uno aparentemente ve. Pero podemos suponer que además de ese dolor físico hay un enorme sufrimiento humano, una enorme vulnerabilidad de la dignidad humana a través de esa simple imagen. Como Jennifer, existen en el mundo muchísimas personas que desafortunadamente mueren con dolor, que mueren con sufrimiento por causa de enfermedades graves que amenazan la vida, que a pesar de recibir tratamiento o muchas veces sin tener la posibilidad de acceder a ella, tiene que transitar ese proceso de la vida a la muerte y encerrar las biografías con una connotación de enorme sufrimiento. Y es que es innegable lo que nos pasa a todos en la vida, y es que hay dos momentos cruciales que son el nacer y el morir. Y en ese tiempo entre el nacer y el morir hay un cronómetro que se llama tiempo, que solamente nos está dando la pauta. Y lo más bonito y misterioso de la vida es que esa pauta que pareciera muy bien cronometrada al inicio de la vida, al final de la vida se va desdibujando, porque cuando uno mira hacia adelante uno no sabe nunca cuánto tiempo queda. Cuando aparece la enfermedad es una alerta que nos pone de frente esa posibilidad de morir, que cuando no estamos enfermos obviamos y hacemos de cuenta que no existe. Creemos que somos inmortales y viene la enfermedad grave y nos dice, hey, te recuerdo que sí te vas a morir, que esta vida es finita, que esto tiene un momento en el que va a terminar, y lo que viene desde el momento en que se me pone la enfermedad de frente hasta el morir no puede ser un sinsentido, porque cuando vivimos la vida sin sentido, en ese momento perdemos completamente el propósito, perdemos la dignidad y no vemos nada hacia adelante. Esto es lo que le sucede a una persona cuando le dan un diagnóstico de cáncer o de cualquier otro tipo de enfermedad que amenaza la vida, y sobre todo el mismo diagnóstico, la misma condición orgánica que lo lleva a esta reflexión puede ser todavía desvirtuada más o traer más sufrimiento cuando estamos inmersos en un sistema de salud que no ha sido compasivo con la forma como me han informado que esta situación puede suceder. A nosotros nos llegan todos los días los pacientes diagnosticados de cáncer que vienen diciendo, se acabó, lo único que me queda por delante es que me voy a morir, me han dicho que me han desahuciado, me han dicho que ya no tiene sentido hacer nada, me siento como un fracaso, lo único que viene de aquí en adelante es lanzarme al precipicio de la muerte porque aquí no hay nada. El famoso ya no hay nada que hacer, que se utiliza mucho en los hospitales, marca, estigmatiza a las personas que están transitando las enfermedades graves. Y es muy triste ver que pacientes lleguen a paliativos así, porque lo que usualmente sucede es que las personas no quieren llegar a paliativos, porque llegar a paliativos significan, y culturalmente lo hemos entendido así, y es un mito que quiero en este momento desvirtuar, que paliativos y morir es lo mismo, que me mandan a paliativos porque me voy a morir. Y si bien es cierto que la muerte es parte de lo que hacemos en paliativos, no es lo único ni es la razón de ser principal de lo que hacemos en cuidado paliativo. Este sufrimiento de la experiencia humana en la enfermedad grave se tiene que unir necesariamente a hacer reflexiones frente a la evolución de la medicina. Estas imágenes y el arte siempre es muy representativo para mostrar históricamente los procesos de la evolución. Nos muestra que en 1800 todavía teníamos un modelo paternalista médico en el que el médico, siendo autoridad y siendo el padre y la potestad de la salud, estaba al lado de la cama del paciente,
donde ni siquiera se entendía que era una apendicitis y la gente se moría de la enfermedad del vientre. Mucha gente se moría por causas que hoy sabemos que son evitables y el médico no tenía otra solución porque su acceso al conocimiento clínico era muy escaso y en ese momento lo único que se podía hacer era tomar de la mano al paciente, informar que venía la muerte y acompañar en ese proceso de una manera cálida y cercana, pero paternalista. La palabra sagrada era la del médico. Después viene todo un movimiento en el que el médico se enfoca en luchar a toda costa en contra de la muerte. Y ahí empieza a desdibujarse la persona como enfermo. El enfermo ya no es el enfermo es el objeto de la lucha del médico contra una cosa terrible que se llama morirse. Y ahí entonces emerge, el lado bueno de esto es que emerge toda la revolución de la medicina y los avances científicos, porque hoy podemos curar cosas que hace muchísimos años no se podían curar gracias a esos avances. Pero en esa mirada también perdimos de vista al enfermo como persona, como paciente, y empezamos a poner al enfermo entre la muerte y yo. Y yo como médico paternalista y dueño de la vida peleo es contra la muerte y no me importa qué calidad de vida va a tener el paciente con tal de salvarlo del territorio del morir. Ese es otro momento de la medicina. Y luego, inmerso en ese paternalismo médico, entra otra etapa que todavía estamos en ella y es la revolución científica médica llena de tecnología, donde el paciente desafortunadamente, sin decir que haya cosas muy buenas y muchos avances importantes que han sido hitos en el crecimiento de la medicina, han puesto al paciente como el objeto de estudio, como el objeto del tratamiento y ha materializado un poco el acto médico, ha despersonalizado un poco la relación entre el médico y el paciente y ha ganado en el paciente que se sienta recibiendo una atención médica deshumanizada, con la cual se siente altamente insatisfecho, que no responde a lo que realmente él necesita. Y esto ha despertado, este movimiento que ha sido muy interesante, ha despertado en los sistemas de salud una reflexión muy profunda y es: ¿qué nos está pasando con los pacientes? ¿Por qué los pacientes no están contentos? ¿Por qué los resultados no son los que esperamos? ¿Por qué la productividad no puede ser lo único que midamos? Y en ese sentido entonces empiezan los sistemas de salud a pensar cómo podemos devolver la humanidad al acto médico. Esa humanidad que partía desde muchos años atrás y que existía y que en ese camino fuimos perdiendo. Y en esa recuperación de la sensibilidad frente al enfermo como ser humano, emergen cosas como modelos de atención llamados centrados en la persona y en la familia, donde ya el foco de mi atención no es estrictamente la enfermedad, donde yo no puedo ver solamente la enfermedad sin ver al enfermo, sin ver la persona que es el enfermo y lo que el enfermo necesita. Y esta nueva reflexión pues abre las puertas de los cuidados paliativos en la evolución de la medicina. Aparecen los cuidados paliativos con un modelo revolucionario que tiende a ser diferente, que tiende a ser disruptivo, porque propone éticamente hablando un modelo de atención que es distinto, muy distinto. Paliativos no pretende ser paternalista. El médico de paliativos no es el papá de la salud del paciente, es el amigo y propone un modelo deliberativo en el que tu paciente y yo médico nos sentamos de tú a tú, donde yo médico pongo todo mi esfuerzo en lo que conozco y sé de la evolución de la enfermedad que tú tienes y cotejo eso con quién eres tú como persona, con lo que deseas, con lo que anhelas, con lo que aceptas, con lo que no aceptas y entre los dos armamos un nuevo camino juntos en el que vamos a validar lo que tú deseas, vamos a acompañarte en los buenos momentos, vamos a cuidarte cuando los momentos sean malos y hacemos un compromiso de acompañamiento que es profundamente real, genuino y cierto. Es decir, este compromiso no es de palabra, no es una mirada simpática, ni siquiera es una mirada empática, espontáneamente empática, es un vínculo que se establece desde una cosa que nosotros técnicamente llamamos la empatía terapéutica, o que dicho en lo que nos convoca hoy, compasión. Cuando yo me movilizo frente al sufrimiento ajeno, porque despierta en mí una cosa, una fuerza que me supera de querer ayudar o de necesitar ayudar y acompañar activamente al otro, en ese momento se empiezan a ejercer los cuidados paliativos frente a la persona que sufre. Y Cicely Saunders, que es la fundadora del movimiento moderno de cuidados paliativos, dice: los cuidados paliativos no son otra cosa que encender una luz en los oscuros lugares del dolor. Cuando un paciente está gravemente enfermo,
solamente ve la oscuridad. Y cuando yo llego, yo equipo de salud de paliativos, o no de paliativos, yo con compasión, llego a ese lugar oscuro, acojo al paciente, es el primer ingrediente, la acogida, abrazo el dolor del paciente, lo vuelvo propio, me lo traigo a mí, lo cual implica involucrarme. No puede haber un médico de paliativos que trate al paciente a la distancia para que no me duela. El médico de paliativos debe estar dispuesto a contactar y vivir de forma relativamente cercana el dolor del enfermo, tener la empatía terapéutica para poder aproximarme a ese dolor, sentir un poquito, imaginar cómo se siente y desde allí poder identificar y establecer una relación verdadera y estrecha que permita sacar a ese paciente de la oscuridad, así se vaya a morir mañana. Las personas se pueden morir mañana, pasado, en un mes y en un año, y el acompañamiento de paliativos no está orientado necesariamente a que tengas una muerte apacible, aunque lo incluye, sino a que podamos hacer que lo que te falte por vivir, sea mucho o poco, valga la pena para ti. Y me privilegia a mí, como equipo de salud, poder ser parte de tu biografía y poder aprender de tu proceso del cierre de tu propia vida, porque eso trae frutos a mi vida personal y profesional porque me gratifica. El ejercicio de la compasión hacia otros genera gran satisfacción personal también. Desde allí entonces lo que nosotros intentamos hacer todo el tiempo con los pacientes es transformar el sufrimiento, entendiendo el sufrimiento como lo define Ramón Vallés, como esa amenaza intolerable que me rompe en mi integridad como persona porque siento que no tengo recursos para lidiar con esa gran amenaza y que además lo veo como interminable. La persona cuando le dicen cáncer siente que va a sufrir el resto de la vida, que la muerte viene mañana, que se acabó el propósito en la vida porque lo único que ve es la palabra cáncer. Lo que nosotros intentamos hacer con el acompañamiento y la empatía y la compasión es ayudar al paciente a dar la vuelta. Y es que sostener al paciente mientras él solo descubre sus propias posibilidades transforma el sufrimiento en resiliencia. Y la resiliencia es esto que vemos aquí, es poder emerger de la nada cuando lo que está delante es incierto, como los judíos en los campos de concentración. Si voy a un campo de concentración mañana, esta vida no tiene sentido. Sí la tiene. Así sea 15 minutos, sí la tiene, y los pacientes tienen el derecho humano de aportar dignidad a su propia vida a través del descubrir que lo que queda todavía tiene sentido y que va a haber un equipo capaz de cuidar y de aliviar aquellos síntomas que me roban la calidad de vida, que no me permiten ni siquiera pensar en la dimensión trascendente de la vida porque me duele físicamente, y viene este equipo y me alivia lo físico, me acompaña en lo emocional, ayuda a mi familia para que mi dimensión social esté un poquito más tranquila. Y me da la posibilidad de trascender desde la espiritualidad, entendiendo darle sentido y propósito a mi vida con esa fuerza mayor. No estoy hablando de religión, sino esa posibilidad de tener una vida que va más allá de mí mismo. Y todos esos ingredientes que estoy mencionando configuran lo que nosotros llamamos la atención centrada en la persona o la relación de ayuda, que implican entonces que en esa relación haya un movimiento personal del terapeuta o del médico, de la enfermera, el trabajador social, el psicólogo, cualquier miembro de salud que se ocupa de acompañar a estos pacientes en desarrollar ciertas habilidades. ¿Para qué? Para acercarme lo suficiente al paciente para poder, en el ejercicio de la compasión, acompañar al otro y que el otro se sienta acogido y abrazado en su dolor, pero no tan cercano al otro que yo me pierda, porque si yo me sobreidentifico con el dolor del otro, pierdo la perspectiva y no lo puedo acompañar. Por eso la empatía no es espontánea, no es simplemente ser buena gente, hay que trabajarla para poder comprender en qué ritmo me acerco a tu sufrimiento y dónde tomo un poquito de distancia para no perder mi foco, para no perderme en tu dolor, para no sobreidentificarme con tu dolor y nos perdemos juntos porque ahí la ayuda se termina, pero tampoco la distancia tanta que no me permita contactar con tu dolor. Eso es un arte, implica facultades de comunicación, de empatía, de presencia, de experticia científica, y en la medida en que yo voy avanzando eso voy descubriendo que muchas veces yo puedo curar, otras veces puedo aliviar,
Siempre voy a poder cuidar a los pacientes y en algunos momentos voy a tener que acompañar solamente tomando al paciente de su mano, sin decir una palabra, pero con una presencia, muy presencia que es activa, que es estar ahí para el otro, y muchas veces eso es lo único que los pacientes necesitan para transitar este proceso de vida tan difícil de una manera más sosegada. Y quiero dejar como lección que el ya no hay nada que hacer es una gran mentira, porque en este marco de lo que yo les estoy mencionando, siempre, siempre hay algo por hacer por los pacientes. Y no solamente por los pacientes, sino por las familias. Tener conversaciones incómodas sobre las decisiones del final de la vida, dónde quiero morir, qué quiero que pase con mi cuerpo cuando yo me muera, qué quiero que pase con mi familia, ¿es en mi casa, es en mi cama donde me quiero morir? No me quiero morir ahogado, doctora, dígame qué podemos hacer para no morirme ahogado. Y todas esas conversaciones hay que abrirlas porque son necesarias y hay que cerrarlas, recordándole al paciente que yo me comprometo contigo a hacer válidas tus voluntades cuando tú no puedas decidir, pero que mientras eso sucede vamos a vivir de la mejor forma posible mientras la vida dure. Y finalmente poder llegar a este momento de la cama vacía en paz. Hemos visto muchísimos pacientes que han podido morir en paz, que han podido tener una vida digna, una vida sosegada, una vida tranquila, hasta el momento de morir. Imagino que todos ustedes han tenido alguna muerte en sus familias y uno siempre recuerda la muerte de un ser querido, el momento de la muerte de un ser querido, tanto como recordó su vida. Por eso es una responsabilidad ética y compasiva como sociedad hacer que las personas que se van a aproximar a la muerte, ya sea por cáncer, por vejez, por enfermedades crónicas, puedan recibir el acompañamiento de un programa de cuidados paliativos que garantice que no van a estar solos y que podemos hacer muchas cosas para que primero para que vivan lo mejor que puedan hasta que la muerte llegue y que cuando la muerte llegue puedan tener una muerte tranquila, porque una muerte tranquila facilita primero la trascendencia espiritual de quien se va, es más fácil morirse tranquilo que morirse en sufrimiento, y también de los que quedan, porque recordar una muerte sosegada genera que el proceso de duelo se viva más fácil de haber recordado a una persona que ha muerto de una forma con sufrimiento y traumática. Y para finalizar, el legado, facilitar que quien se va a ir, quien va a emprender ese viaje incierto que no sabemos a dónde nos lleva, pueda dejar su huella aquí. Jennifer, esta foto a mí me encanta, es ella, no es la que vimos al principio de la charla. Ella, una mujer bella, una mujer hermosa, una mujer feliz. Y este es el legado que todos debemos dejar, no cuántos logros conseguimos, no cuántos títulos tenemos, no cuántos méritos hacemos en la vida, sino cuán feliz somos, que cuando nos toque partir tengamos un compendio de momentos de felicidad que podemos dejar como herencia y de una herencia de un buen vivir. Y desde allí, en ese legado y en ese acompañar responsablemente a la muerte para resignificar la vida y la memoria, recordemos que la gente muere cuando es olvidada, no cuando se muere. Y ese legado, decirle a quien se va a ir, te voy a recordar, te voy a guardar en mi corazón, también genera ligereza para el momento de morir. Y finalmente, para cerrar, recordar que este ejercicio de acompañar al que sufre y al que va a morir y al que muere y al que se va y a la familia que queda, puede generar altísimos niveles de sufrimiento para el equipo de salud. Y también eso nos debe generar una nueva reflexión. He hablado del modelo de salud y cómo el modelo paternalista médico ha peleado contra la muerte, pero el médico sufre. El médico que pelea contra la muerte y no contra la vulnerabilidad del paciente porque no tiene herramientas para lidiar, hay que sentir compasión por él porque no tiene recursos para hacerlo de otra manera y esa es su forma de servir porque fue lo que le enseñaron. Y desde allí, quienes hacemos paliativos y estamos tan expuestos al sufrimiento del otro, también estamos expuestos a nuestro enorme sufrimiento cuando me hipervinculo o cuando no siento nada por el paciente. Y ahí es muy importante cultivar la autocompasión, no la lástima, pero sí la autocompasión para hacer de cada pérdida de mi paciente querido, de mi querido amigo, de mi querido
profesor, porque cada paciente es un maestro, poder soltar esa historia después de que el paciente se ha ido, anclar en mi memoria lo más bonito que guardo de ese paciente, de lo que me enseñó, del privilegio que dio a mi vida de permitirme acompañar a su familia en un momento de máxima vulnerabilidad humana y hacer con mi vida algo que tenga sentido, para que cuando yo me muera, ojalá cuente con un equipo que me cuide y que el universo me dé en reciprocidad todo lo que la vida hoy me pone como misión de acompañar a los que sufren. Muchas gracias.